Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios te bendiga, mi amor. Buenos días. ¿Cómo estás, Javi? Bien, gracias a Dios. Con deseo de compartir la palabra del Señor. Amén. El Señor se ha manifestado de una manera muy hermosa, ¿no es cierto? Anoche tuvimos nuestra asamblea, fue muy bonito, y sobre todo la cantidad de espíritus que tratan de dominar nuestra vida, ¿no? Quitarnos esa identidad preciosa y sacarnos del propósito de Dios de nuestras vidas, porque la guerra es espiritual, estamos en una guerra tremendamente espiritual. Sí. El mundo se mueve de una manera tremenda porque es una guerra espiritual, no es de otra manera. Entonces, por tanto, reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida, recibamos cada vez más esa esencia del Espíritu Santo, porque estamos ya preparándonos para el Pentecostés, mi amor. Amén. A recibir esa fuerza, ese soplo de vida hermoso, recordar cómo el Espíritu Santo viene entre nosotros. Y por eso la palabra pues va preparando nuestro corazón para ese Pentecostés hermoso. Entonces, recibamos en este momento la bendición del Señor y hagamos de este momento sagrado y santo invocando la Santísima Trinidad. Hazlo con fe, porque cada vez que tú invoques la Santísima Trinidad, el lugar, la situación y lo que está pasando allí en ti, alrededor tuyo, se santifica. Así aparentemente tus ojos humanos digan que no es así. Pero nosotros vivimos es por los sentidos espirituales, vivimos por fe, no vivimos por lo que el mundo nos ofrece. Amén. Amén. ¿Y amén significa? Así es. Así es. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Papá, Dios del cielo hermoso, Padre celestial precioso, te damos gracias por este momento que tú nos das. Te damos gracias por estar siempre entre nosotros, por amarnos con tanta misericordia. Danos de tu Espíritu Santo, porque mi Jesús lo dijo, que si te pedíamos al Espíritu Santo, tú nos lo dabas a manos llenas. Permítenos que el Espíritu nos domine, nos gobierne, sea el cuerpo nuestro el templo de Él y que podamos vivir en la gracia plena. Por eso, Papito Dios del cielo, doblegamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo a tu divina voluntad, para que nuestra voluntad pecaminosa muera y podamos recibir en plenitud la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, danos ese aliento de vida para renacer en Cristo Jesús, para nacer de nuevo, para estar comprendiendo el misterio de la cruz y que tú nos des el entendimiento de igual manera para que podamos ser esos dignos hijos de Dios y podamos vivir en la gloria de nuestro Padre Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros. Eres bienvenido, dilo así conmigo. Eres bienvenido a mi vida, eres bienvenido a mi casa, eres bienvenido a mi hogar. Dulce majestad divina. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, seguimos con Juan, ¿verdad? Capítulo Juan, 16. capítulo 16, versículos 12 al 15. Dice: Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oye y les hará saber las cosas que vayan a suceder. Él me honrará a mí, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco, ustedes ya no me verán, pero en poco más tarde me volverán a ver. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por el regalo tan lindo del Espíritu Santo. Mi amor, el Espíritu Santo, qué fuerza tan impresionante es, qué fuerza tan grande. Nosotros no logramos dimensionar lo que es la presencia del Espíritu Santo.
porque Él es el que nos muestra, nos guía, nos da a conocer, nos recuerda tantas cosas e incluso nos regala de sus preciosos dones, nos da tantos regalos maravillosos. La efusión del Espíritu de Dios en nuestras vidas hace que nosotros tengamos esa sabiduría plena para sabernos comportar, aprender a callar. Empezamos a comprender mucho más la palabra y sobre todo a una cosa que es tan importante, Moni, como es decir a mi papá, papá. Tan lindo como decir papá. Que salga de nuestra boca esa palabra linda, papito Dios precioso del cielo. Porque si el Espíritu se une a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo se une a lo que yo soy, porque yo soy Espíritu. Si se une, si yo lo dejo que Él se una a mí, voy a decir Abba Padre. Y voy a entender tantas cosas del reino de los cielos y empezar a vivir una vida de santidad. No para que me pongan veladoras, San Rafael 3, ¿no es cierto? No para eso, sino para que tengamos una vida de coherencia, saber vivir en armonía con nuestros hermanos, tener una vida de paz en nuestro hogar, que los hijos rebeldes vuelvan al camino de la prudencia, dice la palabra. Pero todo eso lo da el único dador de vida, el que da ese aliento precioso, que es el Espíritu de Dios. Y por eso invocamos su presencia siempre. Y es tan lindo como el Señor nos viene preparando para ese Pentecostés, que es la venida plena, recordar esa venida plena del Espíritu Santo. Bueno. Así es, Rafa. Y cuando a nosotros en nuestra vida el Espíritu Santo llega, realmente toda nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia porque, como dice el Señor aquí en su palabra, el Espíritu Santo nos dará de lo que es del Señor y de lo que es del Padre. O sea, imagínense esa situación. O sea, estaremos recibiendo como esa bendición de lo que es Jesús de Nazaret, su Espíritu, o sea, lo que le daba la vida, lo que lo hacía andar, lo que lo hacía estar pues en la presencia tan hermosa de nuestro amado Rey, nuestro Padre eterno, sino que también da de la esencia de nuestro Padre eterno. O sea, es impresionante. Imagínense que usted estuviera recibiendo en una copa de vino, por ejemplo, estuviera recibiendo el poder de dos seres maravillosos y que apenas tú lo tomes, pues es lógico que lo vas a experimentar, lo vas a sentir y además lo tienes dentro de ti. Entonces es básicamente lo que el Señor nos está diciendo. O sea, por eso dice, el Espíritu de la verdad vendrá, ¿cierto? Y va a estar con ustedes y Él nos va a guiar. Pero si yo lo permito, si yo dejo que Él me guíe, si yo quiero que, o sea, yo tengo que permitirme en un principio, en un momento, porque mira lo que hicieron los discípulos, estuvieron 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo, ellos estuvieron aprendiendo de su palabra, estuvieron viendo las cosas que Jesús hacía. Posteriormente el Señor, cuando los envía, ellos deben hacer lo que el Señor lo hacía. Y curiosa, y pues en ese momento, y miremos que ellos en ese momento no estaban en el Espíritu de Dios, no, o sea, ellos estaban aprendiendo a caminar como Jesús caminaba, estaban aprendiendo a hacer las cosas que Jesús estaba haciendo, estaban aprendiendo a orar, estaban aprendiendo a tener comunión con el Padre. O sea, sí nos habla de un proceso que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, ¿sí? O sea, tenemos primero que aprender, pero si yo todavía no me relaciono con el Señor a través de su palabra, todavía no aprendo a hacer las cosas como el Señor dice, todavía no me doy cuenta que hay cosas que nos tenemos que quitar de nuestra vida porque el mal nos ha contaminado desde que nacimos y o sea, desde el momento de nuestra gestación. Nosotros hemos sido contaminados por tantas cosas del mundo. Entonces, si nosotros, aunque sea, no tenemos un proceso de querer descontaminarnos de tantas enseñanzas incorrectas, entonces, ¿cómo vamos a pretender que tengamos al Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a pretender que seamos ese templo de algo tan sagrado que trae la esencia de nuestro Señor Jesucristo y la esencia de Dios? ¿Y por qué la esencia de nuestro Señor Jesucristo? Antes Jesús tenía la esencia de nuestro Padre. Su prueba fue venir a la tierra y conocer
realmente las trampas que el enemigo había puesto, cómo las había puesto, en qué momentos, o sea, todo lo que nosotros sufrimos, todo lo que nos hace desviarnos de la mirada del Señor, de nuestro Padre. Él vino a conocer esas trampas, él vino a conocer cómo el enemigo nos hace caer fácilmente en sentimientos incorrectos, haciendo cosas incorrectas, pensamientos incorrectos. Él vino a conocer eso, vino a sentir qué era lo que había el rechazo, cómo era la calumnia, la humillación. Vino a experimentar todo lo que nosotros estábamos viviendo para él poder vencerlo, porque él pudo ser una persona resentida, él pudo ser esa persona que, o sea, como nosotros, que le dicen algo y entonces ahí mismo reacciona mal, como lo juzgan, y entonces ahí mismo tiene también que aprender a criticar, estando en ese proceso de comentarios constantes malintencionados, también lo pudo haber hecho. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él vino fue a superar todas esas pruebas. Él vino a borrar toda la maldad, o sea, conocer las trampas, perdón, conocer las trampas que el enemigo puso en todo el camino de nuestro, desde el mismo momento de la gestación, porque en el mismo momento puede haber rechazo. María en el momento de su gestación sintió el rechazo de San José. Y allí está mostrándonos cómo nosotros, desde el mismo vientre materno, podemos experimentar rechazo. O sea, él tenía que haber experimentado de todo para que así todo lo pudiera superar. Y por eso, cuando él dice, y me encanta cuando dice, dentro de poco ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Eso quiere decir, cuando yo me muera, listo, ustedes ya no me van a ver, pero yo he de resucitar y ustedes me volverán a ver. O sea, como quien dice, en ese momento, yo todo lo que he vencido, todo lo que he vencido, ya, o sea, en ese momento en que todo lo que yo he experimentado, todo lo que yo acepté, lo venceré. ¿A través de qué? De la resurrección. Y ese espíritu que está en mí, que conoció las trampas del enemigo, que lo logró superar, que lo logró vencer, unido al Espíritu de Dios, porque acuérdense que todo el tiempo él decía que estaba unido al Espíritu de Dios, ese espíritu que ya viene, como se dice, recargado porque ya tiene otra información, es el que el Señor nos enviará a nosotros si nosotros lo necesitamos, si nosotros lo pedimos, si nosotros lo anhelamos y hacemos todo lo necesario como lo hicieron los discípulos para limpiar nuestra vida, para salir de esa situación de pecado y de verdad uno querer realmente vivir en la gracia y en el poder de Dios. Bueno, aterrizamos todo eso para la parte de nuestra familia, Moni, porque es todo eso lo que tú dices es real frente al hecho mismo de que con la presencia del Espíritu Santo, vivimos la gloria de Dios en nuestras vidas, en este mundo terrenal. Vivimos la esencia viva de Dios, o sea, tenemos el reino de los cielos en nuestras vidas. Vivimos en el reino de los cielos, teniendo al Espíritu Santo. Estamos en la era del Espíritu Santo, estamos en los últimos tiempos, y eso está escrito en la palabra, que cuando se den los últimos tiempos vamos a tener esa difusión del Espíritu Santo. Aprovechemos. Moni, cuando el ministerio nuestro empieza con la apertura de la puerta del año de la misericordia, recuerda, fue en febrero cuando empezó todo nuestro ministerio como tal. Sí, antes habían como unos ráfagas de ideas, pero empieza cuando se abre la puerta de misericordia. Yo, Moni, te recuerdo que fue muy particular porque me hice una pregunta. ¿Qué implica, qué es eso del año de la misericordia? ¿Qué implica el año jubilar y por qué se abre la puerta del año jubilar? ¿Qué es eso? Yo no sabía qué era, me puse a averiguar, y entonces, ¿y por qué San Juan Pablo II abrió la puerta del año jubilar
que se abre cada 25 años y la abrió para lo del Padre, ¿sí? Y el Papa Francisco en 5 años, después de que se abre la puerta del año jubilar, en 5 años la abre. ¿Por qué se anticipó 20 años antes? ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Y me hice esa pregunta y me puse a averiguar, y curiosamente pues encontré al padre Roberto Mena, que es misionero de la Misericordia. ¿Quiénes son los misioneros? Los que el Papa Francisco envió para que perdonaran pecados que son la exclusividad del Papa. Por ejemplo, cuando se maltrata a un sacerdote o cuando se hace cosas impropias con los ornamentos sagrados, ¿sí? Como los satánicos que toman, por ejemplo, el corporal y hacen las porquerías con eso, o con el purificador con el que limpian los vasos sagrados, hacen cosas impropias e impuras, indignas, por ejemplo, con la hostia. Esos pecados solamente los perdona el Papa, y el Papa entonces nombró a 250 sacerdotes más o menos en todo el mundo para que perdonaran esos pecados. Entonces, esos todavía están, gracias a Dios. Tenemos esa dicha de contar con los sacerdotes, con los misioneros de la misericordia. El padre Roberto Mena es misionero de la misericordia. Entonces yo estaba averiguando, y dije, bueno, padre, y lo llamé. Dije, es que yo quiero saber qué es un misionero de la misericordia, porque empecé a sentir como el anhelo de ser misionero, pero no sabía cómo. Sí, entonces le dije, ¿qué son los misioneros de la misericordia? Entonces él me explicó eso que yo acabo de decir, y entonces él me preguntó, ¿y tú qué haces? Y digo, pues yo hago programas de radio. Dijo, yo también, yo soy el director de la red de radios católicas. Entonces le dije, padre, pues, ¿usted qué hacemos? Dijo, pues hagamos un programa de radio. Y entonces se extendió y empecé a comprender por qué la puerta de la misericordia, Moni. Y me hice una pregunta, Moni, porque siempre me ha hecho preguntas tremendas y gracias a Dios Dios me las ha respondido. ¿Por qué el Papa, siendo autoridad tan impresionante en la tierra, toma una decisión de abrirle la puerta de la misericordia del año jubilar? Algo espectacular, una apoteosis pues dentro de la iglesia. ¿Por qué abre la puerta de la misericordia? Porque él dijo, porque la misericordia se ha perdido en la tierra, para que seamos más misericordiosos en la tierra. ¿Y quién trae la misericordia? Pues el Espíritu Santo. Entonces cuando yo me quedé pensando, dijo, si Él es autoridad en la tierra, y dice la palabra que el que ata en la tierra, ata en el cielo, el que desata en la tierra, desata en el cielo. Y dije, si Él, siendo autoridad espiritual, abre la puerta de la misericordia, está permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste en plenitud. Y esa puerta, a pesar de que se cierra, pero de todas formas ya queda el Espíritu Santo entre nosotros. Y en ese momento tuve una revelación tan linda y dije, yo a este bus no me le bajo. Yo a este camión no me le bajo. Porque en ese momento pues yo estaba recién salidito de los terciarios capuchinos, medio enfocándome frente a la parte espiritual. Y ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a crear comunidad. Fue en ese momento, porque dije, yo al bus del Espíritu Santo no me le voy a bajar. Y estamos en la era del Espíritu Santo. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante que en este momento, cuando hay tanta bullicio por todo lado, ahorita Israel con peleas en todo lado. Lo atacaron. Sí, está en una cuestión impresionante. Honremos a Israel, hay que orar por Israel. ¿Sí? Nunca vayas a hablar mal, no se te ocurra hablar mal de Israel, no se te ocurra. Porque es una maldición tremenda. Al pueblo santo de Israel se le debe honrar, porque es allá. Nosotros somos linaje escogido de Dios, porque realmente aceptamos a Cristo Jesús, y ese pueblo es un pueblo que hay que bendecir, porque es el pueblo de Dios. Independientemente haga cosas buenas, malas, lo que sea, hay que bendecirlo y orar por el pueblo de Israel. Así como el mandamiento de honrar a su padre y madre. Claro que sí. Y por tanto estamos en la era del Espíritu Santo, muchachos. No te bajes de este bus y empieza a buscar cada vez más desde ese Espíritu de Dios para que empieces tú a vivir la era del Espíritu Santo en plenitud. Acuérdate, el mundo está en caos. ¿Y sabes por qué? Porque el mal está suelto. Y está suelto, y él está con pataletas de ahogado porque él ya fue vencido. Acuérdate de Juan capítulo 16, versículo 11. Él fue vencido ya. Y entonces está en pataletas de ahogado porque él sabe que ya tiene sus últimos tiempos. Y por eso el Espíritu Santo, la era de la Virgen María, que es la llena de gracia, mi Madre María, está en este momento. Entonces es un momento muy ideal
para que tú empieces a buscar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, quiero estar en comunión contigo y empezar a desarrollar mis sentidos espirituales y no vivir según las circunstancias de este tiempo moderno. No viva según las circunstancias, aprende a mirar desde la óptica espiritual y con más ahínco, con más fuerza, empieza a buscar de la palabra. ¿No te parece, mi amor? Así es, y tenemos que hacerlo porque es la única oportunidad que nosotros tenemos para cambiar nuestra manera de vivir. Así lo dice la palabra, ¿no? Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y es lo que el Señor nos está pidiendo, o sea, nos está diciendo. Él nos promete estar con nosotros, pero yo tengo que hacer un proceso de formación. Y precisamente en esta palabra nos está indicando esa situación. O sea, si yo deseo que Dios me guíe, Dios me va a guiar. Si deseo que su Espíritu Santo esté conmigo, me va a ayudar. Pero yo tengo que darme la oportunidad de realmente querer morir a todo lo que yo he hecho de manera incorrecta, y de verdad desee tener a Dios en primer lugar en mi vida para que Él sea quien me guíe. O sea, yo tomar como lo dijo San Pablo, ¿no? Dijo que todo era basura, todo era basura. Todo esto para mí es basura, dijo. Y es como tomar todo lo que yo he hecho no sirve de nada, todo es basura, quitemos todo esto porque esto no funciona, así como he llevado mi familia, esto no funciona, así como he llevado mis hijos, esto no funciona. Señor, yo necesito aprender de ti. Y cuando yo esté en ese proceso de aprendizaje que se da a través de ese contacto con la palabra, aprenderé a ser mamá, aprenderé a ser hijo, aprenderé a ser esposa, aprenderé a relacionarme con las personas, aprenderé a mirar cómo son los negocios, porque el Señor habla para todo, o sea, la Biblia es un manual de vida. Es el manual de vida que curiosamente allí en la portada no dice, la Biblia no dice eso, dice es tu nombre. Si tú te das la oportunidad, porque ese es el libro de tu vida, si tú te das la oportunidad de que el Señor te enseñe, ese manual te va a enseñar cómo debes vivir. Y si tú pones aplicando, o sea, tú pones el hacer cada palabra que el Señor te dice, el Señor va a darte el premio, o sea, la graduación. ¿Cuál es la graduación? Que el Espíritu Santo esté contigo y así estas palabras que tú estás estudiando todos los días, que te esfuerzas por hacer, o sea, lo haces por voluntad, ahí sí ya se pondrán en ti, en tu corazón, por medio del Espíritu Santo, quien te llevará a hacer las cosas de manera natural, sin esfuerzo. Simplemente van a fluir. Tú vas a aprender a vivir en paz sin necesidad de estar luchando por vivir en paz. No, ya simplemente lo vas a hacer, ya simplemente te vas a dejar llevar. O sea, cuando tú realmente estableces esa relación, ¿sí?, que necesitamos tener con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, de lo que es la palabra de Dios, en ese momento nosotros estamos preparando realmente nuestro corazón para recibir al Espíritu de Dios. Yo no puedo pretender que el día de hoy ay Señor, yo te necesito y no he hecho nada por cambiar, no he hecho nada por realmente arrepentirme, por morir a tantas maldiciones, por morir a mi estilo de vida y que ya hoy diga, hoy Espíritu Santo ven a mí y ya. Llegó el Espíritu Santo. No, si tu templo está súper sucio, tu templo implica tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, también la forma como piensas, como reaccionas. ¿Quieres que tu familia esté bien? Pues entonces empieza a hacer un proceso para que tú, aprendiendo a hacer ese proceso, también transmitas a tu familia que ellos también lo pueden hacer. Por tanto, estemos dispuestos a recibir en plenitud la presencia del Espíritu de amor en nuestras vidas, porque Él nos ayudará a cambiar, nos mostrará ese pecado que tal vez esté oculto allí en nuestro interior y que no nos deja estar en esa conexión plenamente con Dios. Y por favor, no te permitas el miedo. Satanás, que Dios lo reprenda, él va a querer todo el santísimo tiempo, como está en la época ya está haciendo pataletas de ahogado, está tratando de infundirte miedo para que tú no perseveres y no busques de la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo te lleva a la presencia de Dios y te quita miedo. Dice, Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tengas un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Abrazos.